Dios nos habla de esto. Primero quiero mencionar Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. La palabra de Dios aquí en estos versículos nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mayormente nosotros queremos lo de abajo, ¿no? Llenos nuestro granero y los lagares rebosando. Eso es lo que queremos. Queremos estar bien, queremos todo eso. Pero lo principal es lo anterior. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces vamos a hablar de eso, pero vamos a leer 2 versículos más en Proverbios 11, versículos 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. Dice la palabra de Dios: a quien reparte le es añadido más, y a quien retiene más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y al que saciare, él también será saciado. Yo creo que con esos versículos ya tenemos la idea de que la bendición viene de tener un corazón abierto y no cerrado para mantener lo que uno tiene. Poder dar, y cuando uno da, recibe de parte de Dios. Muchos hablan de esa palabra que es prosperidad. Y muchos no entienden lo que significa prosperidad porque siempre están pensando solamente en la cuestión monetaria o de posesiones o de bienes. Y ahí radica solamente la idea de prosperidad. Y aún se ha hecho toda una teología de la prosperidad, transversando un poco la palabra de Dios, cambiándola y poniéndola del lado que a la persona le conviene. Pero la prosperidad es la manifestación física de las bendiciones de Dios para nosotros. ¿Sí le entienden? La manifestación física de lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios va a traer en nuestra vida. Eso es prosperidad. Puede ser salud, algo que es tangible, sabiduría, todos se darán cuenta, el crecimiento espiritual es notable, el bienestar y una vida equilibrada. Van a decir cómo me gusta esa persona porque es totalmente equilibrada. Una vida abundante, como lo expresa la palabra de Dios, que Él te va a dar vida y vida en abundancia. Qué maravilloso es saber que Dios quiere de nosotros una vida abundante. Él no te quiere tener pobre, preocupado, con dificultades. Él te quiere con una vida abundante. Así lo expresa la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lograrlo, no? Para tener una vida abundante, para tener sabiduría, para crecer espiritualmente, para que tu salud sea balanceada, tu vida equilibrada. ¿Cómo lograrlo? Bueno, la palabra de Dios te da 4 claves importantes para ese plan financiero que Dios tiene para vos. Dios en tu vida quiere hacer algo maravilloso y Él te dejó las claves. Y aunque a usted le parezca que esto no tiene nada que ver con su vida, en realidad esto lo va a ayudar. Lo va a ayudar en todo lo que tiene que ver. Y estas 4 claves son simples. Es
las primicias, las ofrendas, la siembra y el diezmo. Y usted dice, todo es cuestión de dar. Pero usted tiene que pensarlo desde otro ángulo. ¿Qué es suyo y qué es de Dios? Dios simplemente pide algo de lo que usted recibe de Él. Vamos a decir que el Señor quiere ver su actitud. Quiere ver su actitud sobre lo que Él te da. Entonces estas tres palabras, primicias, ofrendas, siembra y diezmo, tienen que ver con esto. Si yo doy primicia, estoy honrando a Dios. Y la honra tiene que ver con el reconocimiento. Por eso dice, reconozcan a los que sirven, y traían las primicias a los sacerdotes, a la tribu de Leví, que eran los primeros frutos. Segundo, si ofrenda, estoy mostrando que soy agradecido a Dios por lo que Él me da. Tercero, si siembro, cosecho. Si no siembro, me quedo sin fruto. Y la siembra tiene que ver con el dar generosamente en las necesidades de otros. Y si diezmo, estoy obedeciendo al plan de Dios, a lo que Dios expresa en su palabra. Muchos justifican en la cuestión del diezmo, dicen, es una cosa de la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Pero en realidad no están leyendo la palabra de Dios como corresponde e interpretar lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento sobre el diezmo. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, las primicias, que son el fruto primero, o sea, de lo primero que usted tiene, bueno, de algo de eso, ¿no? Entonces, acá la iglesia nunca se acostumbró a traer las primicias. Cuando vino mi hermano Rodolfo, que ahora ya no está con nosotros, y lo sigue nuestra hermana, ella todos los meses traen algo y lo ofrendan para el pastor porque son para ellos las primicias. No importa lo que es. Me acuerdo que cuando estábamos en la Tacunga enseñando a los alumnos, una de las mamás de los alumnos una vez vino con las primicias, con un tremendo zapallo y unas lechugas y acelga y tomate, qué sé yo, una canasta llena de cosas, y en realidad nosotros no teníamos necesidad de eso, pero sin embargo lo recibimos con agrado porque lo sentimos como una honra que está sirviendo en la obra del Señor. Así que no es que yo necesite, aunque a veces sí, pero cuando uno recibe las primicias, lo siente como que nos están reconociendo en el ministerio y están honrando el trabajo que uno hace. Los primeros frutos, la reserva que usted va a tener más adelante. Cuando uno da de las primicias, lo primero, se asegura la bendición para todo lo que va a recibir más adelante. Así que esa es la idea de las primicias. Las ofrendas es esa ofrenda a Dios que lo saca usted en cualquier momento, en el momento que usted desea, porque Dios mira lo que usted hace. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero ahí nuestra hermana justamente estaba diciendo, Dios miró la ofrenda de Abel y miró la ofrenda de Caín y vio que la ofrenda de Abel era más digna. ¿Pero por qué? Porque Dios mira el corazón de las personas. Dios observa lo que ponemos, pero está mirando nuestra actitud. Usted puede poner mucho, pero de pronto no sirve para nada para Dios. Entonces, si ustedes recordarán ahí Marco,
en capítulo 12, capítulo 12, versículo 41, dice que Jesús vino, se presentó en el templo donde ponían las ofrendas y venían la gente adinerada y ponían mucho dinero y venían y exponían, digamos, todo el dinero que tenían, y vino una viuda y puso 2 blancas, que era lo único que tenía. Y Dios dijo, o Jesús dijo, en ese momento, ella puso más que todo. Ahora Jesús te estaba mirando, y está mirando lo que pones. Y no importa la cantidad que pongas, sino la actitud que tengas para poner la ofrenda. Es bueno que sepamos que la ofrenda es algo del corazón. Que seamos como la viuda, que aún en sacrificio dijo, yo lo voy a poner. Dijo que ponía todo lo que tenía. Dijo que ponía esa 2 blancas, que era lo único que tenía. Y me imagino que los días después la mujer pasó hambre, dificultades, preocupaciones. No. Porque Dios promete que aquellos que son generosos y que tienen un corazón dadivoso para Él y dan con alegría, Dios no le va a hacer faltar nada. Amén. Y así es la experiencia de muchos de nosotros, que cuando ofrendamos de corazón, Dios bendice esa ofrenda y la multiplica en nuestras manos. Gracias. Dice la palabra de Dios de las ofrendas, Salmo 96, 7, 8 y 9. Salmo 96, del 7 al 9. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Todo lo que está diciendo es que la ofrenda es para adorar a Dios, para darle la gloria, la honra y el poder a Dios. Dice, traed la ofrenda, venid a los atrios, acérquense a mí. La figura de estar cerca de Él es trayendo una ofrenda de adoración a Dios, porque Él es el creador y el dador de todo bien para todos los seres humanos. Todo lo que tenemos, todo lo que hay, es de Él, para Él, y Él nos ha dado para que nosotros lo administremos. La siembra es una cuestión mucho más simple, como una figura. Cuando uno siembra una semilla, es que alguna planta, un árbol, una flor va a salir, va a tener su fruto, y en el caso de sembrar, es sembrar para Dios. Es una semilla que se da a Dios, y Dios es el que la hace reproducir. De una salen muchas, pues cuando uno da a Dios, Dios da generosamente. 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, que es lo que hoy leía nuestra hermana, lo vamos a leer el 6 también, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, es real. Usted planta una semillita de zapallo y le va a salir un montón de zapallo. No va a salir un zapallito. Sale una planta de zapallo y de pronto puede ser 4, 5, 6, pero ¿cuántas semillas más salen de esos zapallos? Yo creo que la multiplicación que Dios hace es maravillosa. Si nosotros pudiéramos aplicar estos principios en nuestra vida sería totalmente fabulosa. Entonces, desde el versículo 7 dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría. O sea, primero preparar ese corazón. Amén.
¿no? Hay que preparar nuestra vida, porque si damos como si fuera un aporte, y esto me hace acordar que la primera iglesia de Gracia que tomamos fue en Concordia, y los hermanos no estaban acostumbrados ni a ofrendar ni a diezmar, ¿no? Si lo pongo en este tiempo, digamos, de cómo es el dinero, tal vez en una reunión del domingo se juntaba en la ofrenda, entre moneditas y algún billetito ahí, 250 pesos. Y yo trabajaba para pagar la luz, el agua, el gas, todo. Cuando se hacía campaña pagaban todas las cosas con el trabajo, hasta que los hermanos empezaron a entender que eso no era así. Y el pastor que estuvo anteriormente, como no sabía qué hacer y tenía hijos y necesitaba que los hermanos aportaran, había hecho unos cupones que decía cuota de miembros de la Alianza Cristiana y Misionera, y le hacía pagar una cuota. Cada miembro paga una cuota. Pero Dios dice que tiene que salir del corazón, si no, no sirve para nada, ¿no? A veces, como dice la necesidad tiene cara de hereje, este pastor equivocó la función, digamos, de la iglesia y puso un impuesto ahí a los hermanos diciéndole como si fuera un club social. Acá tienen que poner la cuota, si no, no son miembros. Así que nosotros no vamos a hacer eso, cada uno pone en disposición del corazón. El diezmo es la 10ª parte, es lo que Dios dice, de cada 10, uno. No está. De cada 10, uno. Y a veces hay justificaciones. Y dice, no, pero yo no sé cuánto tengo que dar. Es fácil. Usted si tiene un número, se va a dar cuenta que después de ese número de su contabilidad, y pongámosle que usted gana 1 millón, y hay una coma y hay 2 ceros atrás, ¿no? Que son 0 centavos. 1 millón, 0 centavos, ¿no? Entonces usted saca los 2 ceros, porque no sirve, agarra esa coma y la corre 2 dígitos más, y ahí saca lo que es el tiempo. Es fácil. Si tuviera una cosa, se las escribo ahí para que se den cuenta. Pero es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice, Dios bendice. Amén. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la bendición de Dios viene sobre nosotros. Entonces, por eso cuando el pueblo de Israel se retraía de lo que daba, Malaquías, el profeta de parte de Dios, en el capítulo 3, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí yo quiero aclarar algo, porque a veces muchas personas piensan que el alfolí es esto, eso es una canastita. Es una canastita, ¿no? Y ofrender o dígale como quiera. El alfolí era un lugar donde se guardaba todo lo que la gente traía como ofrenda, como diezmo, el trigo, la cebada, y se llamaba ese lugar alfolí, y alfolí significa casa de provisión. La casa de la provisión. O sea, eso era lo que se tenía como reserva y provisión hacia adelante. Por eso el diezmo tiene que ser una provisión. Y cuando usted trae esa provisión a Dios, se acerca
al lugar donde tiene que ponerlo, se acerca al lugar de provisión. Entonces, yo quería aclarar esto, ese almacén de alimento tiene que ver con la provisión de Dios. Por eso sigue diciendo estos versículos: yo reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios dice que trae bendición. Trae bendición. Y para que usted se acuerde, yo lo hago con 3P. Recuerde estas 3P. Cuando uno trae el diezmo, trae provisión. Ahí, como decía, trae los diezmos a la provisión. Pero también dice: derramaré bendición sobre su vida. Esa provisión es un derramamiento de parte de Dios. También trae protección, porque dice: yo voy a reprender al devorador, aquel que le hace perder todo el dinero. El que ha tenido dinero y después lo perdió sabe que Satanás se lo puede sacar en cualquier momento. Porque dice: esto es mío. Yo supe tener hasta una fábrica, camionetas, máquinas, empleados. Y Satanás lo arrebató. Porque era de él. Ahora, cuando le damos a Dios, Dios nos protege y reprende al devorador. Provisión, protección y promoción. Dios nos promueve diciendo que las naciones o las personas van a decir: esa persona realmente es bienaventurada. La verdad que tiene una vida feliz. Yo no sé cómo todas las cosas le salen bien. Es porque la protección de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios está sobre nuestra vida. ¿Amén? Amén. Amén. Así que yo tengo para ustedes las claves de la libertad financiera, y estas claves, como dije, solamente tiene que usted entenderla desde su corazón. ¿Qué trae libertad financiera de tu vida? Es saber que Dios produce todo lo que existe. Todo lo que existe lo hizo y lo produjo Dios, y Él es el dueño de todo. ¿Está bien? Amén. Amén. Segundo, todo proviene de Él, porque lo hizo. Y de Él es todo. Y nada de lo que yo tengo es mío, sino que lo recibo de Él. ¿Está bien? Amén. Amén. Por lo cual, si todo le pertenece a Dios y todo lo que tengo es de Él, todo lo que yo puedo aprovechar de este tiempo, de esta vida, tenemos que ser agradecidos a Él. Todo lo que tenés es de Él y tenés que agradecerle a Él. Y la forma de agradecerle es con primicias, ofrenda, siembra y diezmarle a Dios. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Primeramente, la palabra que está diciendo Dios no puede ser burlado quiere decir: no creas que lo estás engañando, no creas que le estás haciendo la del argentino, te doy un poquito para ver si me da más. No es eso. Dice: lo que siembras desde el corazón, eso también vas a segar. Y si tu corazón es malo, vas a sembrar males. ¿Y qué vas a cosechar? Más males, más dificultades, más problemas. El versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, para nuestros deseos, para lo que nosotros queremos,
de la carne segará corrupción. Algo que no sirve, es que se pierde. Eso quiere decir que se corrompe. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, algo que dura para siempre. Así que lo que Dios nos da es eterno, no se va a perder. Y versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos, si no desmayamos. Amén. Amén. Pero todavía de pronto a usted le queda la duda así, bueno, la cuestión diezmo todavía me sigue picando. Eso lo hacía porque la ley lo exigía, y es verdad. Al pueblo de Israel Dios le exigía porque era un pueblo que había salido de la esclavitud y tenían que aprender a reconocer a su Dios y a ser generosos. Y no sé si ustedes saben que el pueblo de Israel o los israelitas, si usted habla con cualquiera, ¿qué es lo primero que dicen? Son agarradas, no son jodidos, no les gusta aflojar mucho el dinero. Sin embargo, Dios les estuvo enseñando eso. Por eso la ley les exigía que dieran el diezmo y otras cosas más. Y Jesús cuando vino, le dice, Señor, ahora la ley no va más. Jesús le dice, yo no vine para abrogar la ley, yo no vine para quitarla y hacerla nula. Dice, yo vine para cumplirla. Cumplirla. O sea que el cumplimiento de la ley en Cristo se cumple. Pero porque Cristo la cumple, ahora yo no la tengo que cumplir. No, porque Cristo la elevó y puso la gracia sobre la ley. Entonces viene la ley y la gracia. Porque si no hubiera ley, nosotros haríamos cualquier cosa. Pues Dios deja la ley y añade la gracia. Y entonces los que estaban allí dicen, oh, entonces está todo bien. Y Jesús en alguna oportunidad viene y le dice ahí en Mateo 23, dando un buen ejemplo. Ahora preste atención al versículo, por favor, porque ahí es donde Jesús dice que usted tiene que diezmar, o que las personas tienen que diezmar. Así para que los pastores que enseñan que no hay que diezmar y usan otros métodos para atraer a la gente a poner dinero, no va. Dios dice que debemos diezmar. Jesús dice que debemos diezmar. Versículo de Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los escribas y fariseos eran los más religiosos. Los más religiosos. Y le dice hipócrita, tienen careta, no se muestran lo que son, porque diezman la menta, el eneldo, el comino. O sea, está diciendo cosas pequeñitas, hasta eso están diezmando, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Está bien? Entonces hoy los evangélicos que dicen no, diezmo no, porque es de la ley, están diciendo ahora lo que importa es la justicia, la misericordia y la fe, porque la gracia vino sobre nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús? Sí dice eso, que era importante. Dice, esto es necesario hacer. ¿Qué cosa? Justicia, misericordia y fe. Esto es necesario hacer. Justicia, misericordia y fe. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Diezmar. Diezmar hasta el eneldo. ¿Le sale una plantita de la casa? Diezme de eso, por decir algo, ¿no? Pero es importante que usted entienda esto, que Jesús le está diciendo, no tiene que dejar de diezmar, tiene que hacer eso, pero también justicia, misericordia y fe. Fíjense cómo dice Hebreos, capítulo 7, versículo 8, después de explicar todo lo que Abraham hizo,
dando los diezmos, porque Abraham no tenía ley, sin embargo de corazón diezmó. Y en el versículo 8 del capítulo 7 de Hebreo dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Ciertamente los diezmos se daban al sacerdocio, a los levitas, al templo, y lo utiliza la gente que trabaja. Acá en la iglesia pasa eso. O sea, lo usamos para hacer las actividades, para pagar el templo, para darle la ofrenda al pastor. Todo lo reciben los hombres mortales. Es verdad. Pero fíjense la siguiente frase. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, aquí lo reciben los hombres, pero allí, ¿a dónde? En el cielo, el que da testimonio de que vive es Cristo. Y lo recibe Él. O sea, lo damos para Dios, lo damos para Cristo. Y Él lo recibe, y Él lo ve, y Él lo siente, y Él lo sabe. Si bien lo utilizamos para la obra, en lo real, pero en lo espiritual lo está dando para Dios y Él lo recibe. Pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Ciertamente esta tiene que ver con la palabra que dice: aquí ciertamente lo reciben los hombres mortales, pero allí a uno de quien se da testimonio de que vive, el Señor Jesucristo que resucitó. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿por qué dar el diezmo? Una, porque Dios lo ordenó. Dos, porque Jesús lo mantuvo con una ordenanza. No dejen de hacer esto. El diezmo muestra que Dios tiene prioridad. El cuarto, el diezmo nos recuerda que Dios nos dio todos los ingresos. El quinto, el diezmo expresa nuestra gratitud. El sexto, porque la obediencia bendice. La obediencia bendice. Séptimo, el diezmo nos hace elegible para bendición. Dios nos va a bendecir. Octavo, es una salvaguarda contra el egoísmo. Noveno, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Décimo, es ayuda a la familia de Cristo y a sus necesidades. Décimo primero, garantiza que se satisfagan las necesidades. Décimo segundo, Dios abre la ventana de los cielos y nos bendice en abundancia. Décimo tercero, Dios reprenderá al devorador de nuestros bienes. Dios hace esto cuando uno diezma. Solo quiero recordarle cómo dar. No se sienta que esto es una charla obligatoria para poder hacer que usted diezme. No, usted no diezme. Si no, disponga su corazón. Si tu corazón no está dispuesto, no lo hagas. Y aquí estas 5D que le voy a dar van a ser importantes también para su vida. Dispóngalo en su corazón. Destruya toda justificación de retener lo que es de Dios. Diferéncielo de otros gastos. No diga: tengo estos gastos, ahí el tiempo. No, esto es para Dios. Lo demás son gastos. Diferéncielo de los gastos. Disfrute de dárselo a Dios. Disfrute de dárselo a Dios. Dé con liberalidad y alegría. El gozo tiene que estar en ese corazón dispuesto, que destruye toda barrera que retenga lo que es de Dios, lo diferencia de cualquier gasto que tenga en su vida. Disfrute de dárselo a Dios y de con soltura, con liberalidad.
Y usted dice, bueno, ¿y entonces? Y entonces usted tendrá bendición. Tendrá los resultados de obedecer a estos principios bíblicos. Dios bendice con las ventanas de los cielos abiertas. Y son abiertas para tu vida. Dios guarda tus bienes, tu negocio, todo lo que hace, así como guardaba a Israel y en las cosechas y los frutos que ellos tenían en el campo. Él te va a proveer, porque la provisión de Dios hará engrandecer tu fe, crecer tu fe y la confianza en el cuidado que Él tiene de ti. Sabrás que sos parte de la obra de Dios, que estás colaborando al servicio de esa obra. Te alejarás de un corazón egoísta, cerrado para dar. Tu corazón se regocijará de Dios. Tu espíritu sentirá el amor, el gozo por la obediencia a los principios del Señor Jesús. Dios abrirá las ventanas de los cielos si somos obedientes a aplicar los principios de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Que venga a pensar en esto como una lección de escuela dominical, pero para nuestro corazón, para nuestra vida. No es que querramos exigir algo para ti, como decía Pablo, no es que busco beneficio para mi parte, sino para que sobreabunden en su vida la gracia, la misericordia y la abundancia de Dios, porque Dios va a bendecir tu vida. Yo quiero que seas bendecido. Y según como pongas en tu corazón, el Señor va a ver esa siembra y la va a multiplicar. Amén. Bendiciones para su vida.